muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estar en la primera actividad de este curso del Instituto John Henry Newman. ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es un café Newman? Levantad la mano, que no os voy a preguntar, solo quiero saber. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? Fantástico. Pues entonces os cuento en qué consiste un café, ¿vale? Para que sepáis lo que vamos a presenciar juntos de aquí a una hora. Se necesita silencio, por favor, y es una hora. A las 4 estáis fuera, seguro, ¿vale? Antes se llamaba hora Newman, ahora se llama café, pero es lo mismo. Lo que hacemos es poner delante de nosotros, es decir, de nosotros y de vosotros, de la comunidad universitaria, una cuestión existencial. ¿Qué son las cuestiones existenciales? Aquellas que todos tenemos, estudiemos lo que estudiemos, tengamos el partido político que tengamos, seamos del equipo de fútbol que seamos, ¿no? Aquellas preguntas que a todos nos interesan, aquellas cuestiones que todos vivimos, pues el sentido de la muerte, del sufrimiento, del amor, la cuestión de Dios y la cuestión de la libertad, que es la que hoy vamos a tratar, ¿no? Estos temas los tenemos todos. Y nos parece que es muy universitario que estos temas que los tenemos todos los traigamos a la universidad para hablarlos universitariamente. Para nosotros, ¿qué es ser universitario? Pues razonar lo que decimos, buscar referencias culturales, filosóficas, científicas en aquello que decimos, pero también poner nuestra experiencia como otra referencia más. O sea, no dejamos la experiencia en nuestra vida de lado para hablar fríamente de las cosas. Entendemos que la universidad no es eso, sino que es el lugar donde se une todo. Nuestra vida, lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que conocemos por otros, ¿vale? Y por eso tiene sentido que el Instituto Newman, que es un instituto universitario, traiga esta pregunta aquí delante para que charlemos como una sobremesa entre amigos qué significa la libertad. El formato del café tiene un formato muy familiar para nosotros, que es que traemos a un amigo, es decir, a un profesor de la casa, en este caso José María Alejos, Chema Alejos, para los que le conocéis, que es profesor de Humanidades, doctor en Humanidades y además es amigo del Instituto desde hace mucho tiempo, que nos ayuda a desgajar un poquito la cuestión, la pregunta que hemos hecho. Y lo solemos hacer con algún fragmento cultural, porque en la cultura también están estas preguntas. No es un invento que se hace esta universidad porque se come mucho la cabeza con cosas así complicadas y filosóficas, sino que cuando escuchamos una canción muchas veces están estas preguntas, cuando vemos una película muchas veces está esto detrás. Entonces siempre lo hacemos de mano de un fragmento cultural, que en este caso os lo va a presentar Chema también, porque ha sido su elección, ¿no? Traeros este trocito de una serie. Y después se abre el diálogo. El diálogo, hay muchas formas de estar en el diálogo. Una es con la palabra, utilizando nuestra palabra, nuestra inteligencia y queriendo participar. Y se participa o haciendo una pregunta a nosotros, pero esto no es una rueda de prensa, a vosotros, ¿vale? Es un diálogo, es una tertulia, o bien contando una experiencia, o bien afirmando o negando algo de lo que se ha dicho aquí. ¿Vale? Es una tertulia con respeto. Y otra forma de estar en el diálogo es estando en silencio, pero presente. No todo el mundo tenemos ganas de hablar, no todo el mundo tenemos capacidad para expresar algo íntimo, no todo el mundo queremos sacar a pasear lo que estamos pensando en ese momento, y eso es legítimo y está muy bien. Pero cuando uno está callado, con presencia verdadera, esto del mindfulness va de esto, ¿no? Estar con presencia verdadera ante lo que estoy escuchando e interiorizando para luego poderlo pelotear con amigos míos o con quien me dé la gana a mí, eso también es una forma de hacer diálogo. Así que no os preocupéis, no os tenséis, ¿vale? Pensando, hay que hablar. A los que habléis, pues también muchas gracias porque nos ayudáis a hacer diálogo. Esto es lo que vamos a vivir. Al finalizar todo, es decir, a las 4 en punto, habrá un código QR en la pantalla para la asistencia, ¿vale? Va a salir en la pantalla. Si tuvierais algún problema porque no os funcione, ya nos lo decís a nosotros, al equipo del Newman que está detrás. Y luego hay otro QR que se va a poner en las paredes que no es de asistencia, es de actividades formativas complementarias, que nos piden que os pasemos esa evaluación, ¿vale? El papel no es asistencia. Al finalizar del todo también
vendrá parte de nuestro equipo Newman a contaros una novedad para este año, ¿vale? Otra sesión que vamos a tener. Después de este café habrá un minicurso la semana que viene. Para el que os guste y os quedéis con muchas ganas de más Chema Alejos, que a mí me pasaría, el próximo miércoles hay una sesión ya de 2 horas a través de un gran libro, de una gran obra sobre el mismo tema. Yo, sin más, agradezco muchísimo a Chema que estés con nosotros y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Rocío. Gracias al Instituto Newman por esta propuesta, por esta actividad. Y gracias a vosotros por venir a las 3 de la tarde a este Café Newman, independientemente de lo que os haya movido hasta aquí. Está claro que para venir aquí habéis puesto en juego vuestra libertad, ya sea de no comer por venir a esto, ya sea de comer rápido, saltaros una clase o coger el autobús de las 4:30 por ahí. Os lo agradezco, sinceramente. Yo vengo derrotado, ya os lo digo. O sea, me había preparado cosas que os quería decir, pero vengo derrotado porque de mi mesa aquí abajo, que son 2 pisos, me he cruzado con un compañero, con un profesor de la casa, que me dice, ¿dónde vas? Digo, pues, al Café Newman. ¿Quién lo da? Lo doy yo. ¿De qué va? De la libertad. Y me dice, ¿y qué es la libertad? Porque yo no lo tengo claro. Entonces, de repente la pregunta me ha caído como muy pesada y he dicho, no tengo ni idea de qué es la libertad. O sea, tengo mucha teoría, tengo muchas cosas escritas. Entonces, de repente he bajado aún más nervioso. Así que voy a cambiar el itinerario, con vuestro permiso, porque yo tenía un problema con mis profesores de filosofía y es que tenía la sensación de que me querían dar definiciones constantemente de las cosas. Entonces yo me cogía la definición, me la memorizaba, la libertad es pa, 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 pa. El amor es pa, 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 pa. Pero luego yo me miraba y decía, vale, sé qué significa amar, sé qué significa la libertad según San Agustín, según Santo Tomás, pero eso no resuelve, o sea, no resuelve mi vida, o sea, no resuelve mi deseo de ser libre. ¿Por qué me vale definir las cosas si no puedo vivirlas? Si queremos definiciones, buscad en Wikipedia, ChatGPT, iros a la RAE, Diccionario de Filosofía, Historia de la Filosofía, y coged definiciones de la libertad. Porque al final la cuestión que a mí me urgía muchísimo, y me sigue urgiendo, o sea, sigue siendo algo urgente en mi vida, es que quiero ser libre, ¿no? Pero ¿qué es ser libre? Y sobre todo, que no quiero ser libre momentáneamente, sino que quiero ser libre en cada instante de mi existencia. Por lo tanto, vamos a hacer el recorrido por otro lado. Os pregunto, ¿os habéis sentido libres? ¿Alguna vez alguno ha tenido la sensación de libertad? ¿En qué ha consistido eso? ¿Alguna vez has visto a alguien delante de ti que te ha despertado una envidia sana, un deseo de yo quiero vivir como ese? ¿Esta persona sí que es libre? ¿Os ha sucedido eso? Porque si nosotros hacemos esta contraposición entre la definición y esto, tenemos que ser claros. Las definiciones vienen porque uno ha experimentado algo. O sea, es decir, para decir qué es la libertad, tenemos que partir de la experiencia de libertad. No funcionamos al revés. Por lo tanto, el punto de partida que yo os propongo es que miréis en vosotros mismos alguna experiencia de libertad que hayáis tenido. Y desde ahí vamos a empezar a destilar, os invito a que destiléis, en qué consiste esa experiencia de libertad. Yo os traigo un ejemplo que cuando vi ese episodio dije, joder, este tío está siendo libre y está experimentando la libertad a pleno pulmón, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Y al mismo tiempo yo recordaba momentos en mi vida que buscaba la libertad y para mí la libertad era no depender de nada, ni de nadie, independizarme. De hecho, miraba la universidad como el momento de emancipación de mi casa, de mi familia,
nuevos vínculos, pero vínculos que yo decido, no mis compañeros del cole, que como me han llevado a este cole, pues son mis amigos porque me han tocado estos. Pero ahora yo puedo decidir quiénes son mis amigos, ¿no? Estudiar lo que yo quiero, no lo que me dicen. O sea, como una búsqueda de quiero ser libre y hacer lo que a mí me dé la gana. Y con el tiempo he descubierto que la libertad es hacer verdaderamente lo que me da la gana. ¿Vale? Vamos a matizar esto, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero si queréis, partimos de este ejemplo que yo os traigo, ¿no? Y os he traído de una serie de televisión que se llama The Bear, que está en Disney Plus, a lo mejor la habéis visto, a lo mejor. ¿Quién ha visto la serie? ¿Algo de la serie? Pocos. Bueno, pues la serie narra bueno, el protagonista se llama Carmen, es un chef de cocina, de alta cocina, que se entera de la noticia de que su hermano se ha suicidado. Y su hermano regentaba, tenía un negocio familiar que era un restaurante de fast food, de comida italiana, de bocadillos italianos y pasta italiana, en un suburbio de Chicago, donde servían mucha comida de gente que cogía y se lo llevaba, ¿no? Entonces, su hermano fallece, se suicida, entonces él vuelve al negocio familiar y decide tomar las riendas del negocio familiar. Y ahí se encuentra ¿con qué? Pues con un equipo que lleva trabajando años, que trabaja de una forma determinada, porque siempre las cosas se han hecho así, donde el trabajo es el sitio de trabajo es todo gritos, enfados, peleas, caos. Y Carmi lo que quiere es hacer un cambio en este restaurante. Y lo que quiere es transformar este restaurante en un restaurante de alta cocina. Pero para eso necesita formar al personal, necesita cambiar las formas de trabajar, no que cada uno haga lo que le da la gana, sino establecer unos horarios, una estructura de trabajo, una metodología, una previsión, una forma de atender al personal. Y entre el equipo en el que se encuentra está Richie. Richie no es primo de ellos, pero es como el amigo que siempre ha estado al lado de la familia y le consideran como uno más, ¿no? Y es el que más obstáculos pone a este cambio. ¿Por qué? Porque Richie ha trabajado siempre ahí. Para Richie ese restaurante es su casa. ¿Quién le va a venir este niñato a decirme a mí cómo tengo que servir una mesa, cómo tengo que tomar comanda y cómo tengo que hablar a los empleados, ¿no? Entonces la propuesta de Carmi es, para que Richie vea otra forma de trabajar, le envía casi obligatoriamente a aprender cómo funciona un restaurante de alta cocina. Entonces este personaje va obligatoriamente a este sitio, va con una cara hasta los pies y va él y todos sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Se acaba de separar de la mujer que ama profundamente, su exmujer tiene otra pareja, casi no ve a su hija, tiene problemas con el alcohol, trapichea con drogas para sacarse un poquito de dinero extra, le cambian el restaurante, total, que pone toda su vida patas arriba. En la segunda temporada, el capítulo que tenéis que ver y que he sacado en la secuencia de ahí, se llama Tenedores. Ese es el título del capítulo. Y aquí vemos la transformación de este personaje. Cuando vi este episodio, sentí una profunda y tremenda envidia por este personaje. Porque cuando le vi volviendo del trabajo, tal y como había empezado, con la cara hasta los pies, cabreado, limpiando tenedores, y de repente al cuarto o quinto día vuelve como si fuera un enamorado quinceañero gritando a voz en grito Love Story de Taylor Swift, dije, eso es la experiencia de libertad. ¿Qué le ha sucedido a este señor? ¿Qué le ha sucedido a este personaje para que regrese de un día de trabajo así de casa? Hasta el punto que al día siguiente no espera
a que suene el despertador, sino que se adelanta a esa llamada ante lo que la realidad le tiene preparado por delante, ¿no? Y ese continuo cartel que le recuerda cada segundo cuenta. Porque si la libertad, si decimos que el ser humano es libre, o tenemos esta capacidad, habrá que ver qué significa esto, la libertad es algo que ponemos en juego en cada segundo. En cada segundo estamos decidiendo qué es lo que hacemos. Y él pone en juego su libertad. Podríamos preguntarnos por qué vuelve así de casa, por qué vuelve así a casa. ¿Qué es lo que ha hecho que vuelva contento? ¿Qué es lo que ha hecho que se sienta libre? ¿Que le han cambiado de los cubiertos y le han puesto una chaqueta? ¿Qué le ha sucedido para que su vida dé un giro bastante interesante, hasta el punto que se va de casa y limpia su cocina? Que eso en el personaje es algo como muy extraño, ¿no? ¿Con qué tiene que ver la libertad? Cuando uno tiene una experiencia de libertad, ¿qué está sucediendo? Porque aquí una cosa evidente que se me pone delante con este clip y con mis experiencias de libertad es que la libertad tiene que ver con otras personas. O sea, él no hubiera experimentado esta libertad si no lo hubieran sacado de los tenedores hacia otro sitio, ¿no? Si alguien no le hubiera explicado en qué consiste el trabajo, si él no hubiera descubierto a través de otro el sentido de su trabajo, el sentido de la realidad que tiene delante. Hasta el punto que cuando se termina su semana de prácticas, su pesar es que tiene que abandonar este sitio y va a tener que cortar la relación con esta gente. Hay una parte que no he puesto, pero hay una parte en la que él suplica que le dejen más tiempo, ¿no? Que él quiere continuar trabajando ahí, ¿no? Y no puede. Entonces, la libertad está constreñida a unas circunstancias concretas, a un lugar concreto, está constreñida a unos rostros concretos. Esta es la cuestión que yo os lanzo y la pregunta que aparece en los carteles. ¿Mi libertad depende de otros? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo me he sentido verdaderamente libre? ¿Qué experiencias de libertad tengo en mi vida? ¿Tiene que ver con relación? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que me ha sucedido para poder decir soy libre? No sé si os lanzo más ideas o os lanzo la pelota a vosotros. A mí lo que efectivamente comparto la misma reflexión que tú, me parece que esta persona ha experimentado la libertad, pero no me parece que el motivo hayan sido las personas. Me parece que las personas han sido un medio y el motivo por el que yo le he visto libre es porque ha encontrado un propósito. Tú puedes encontrar un propósito independientemente de las personas que te rodean, que efectivamente las personas que te rodean te pueden ayudar a encontrar un propósito y tú puedes encontrar ese propósito en otras personas. Pero a mí me parece que es más que él es libre porque ha encontrado su propósito. Y eso realmente, además hablando de la experiencia, es cuando uno se siente libre. Yo, por ejemplo, me siento muy libre cuando tengo un día productivo. Porque un día productivo es que me acerco a mi propósito y cumplo mi propósito. A lo mejor su propósito podría estar relacionado no con las personas, pero las personas yo lo veo aquí como un medio para él, en este caso particular, para llegar a su propósito, que entiendo que es la hospitalidad. Iván, os ha dicho una cosa súper interesante y es hablar del propósito, es hablar del fin, ¿no? O sea, esto queda bastante claro que en el personaje, cuando descubre, tiene varios descubrimientos, ¿vale? No quiero dedicar esto a hacer un análisis de todo lo que sucede, pero tiene varios descubrimientos. Uno es el fin del orden de la realidad. De repente, ante unos papeles caóticos que tiene la maître, ¿no? del restaurante, cuando descubre el sentido, o sea, se le ilumina la cara. O sea, hace un descubrimiento que hace que la realidad se muestre como iluminada, entiende cuál es el orden, ¿no? Y al mismo tiempo también se le cambia la cara cuando descubre cómo a través de su acción
acción que ha tenido que ponerse en juego su libertad, porque delante del jefe de cocina dice, yo quiero sacar este plato. O sea, se tiene que poner en juego. Puede puede equivocarse, puede sacarlo mal, puede llegar tarde, pero se arriesga. Toma la vida con todo su peso, a pesar de las dificultades o pudiendo meter la pata, se arriesga y ve el resultado. Y el resultado es que una familia sonríe, es feliz. Y él ha cumplido su propósito o su fin, ¿no? Lo que señalas. Digo que sí, efectivamente bien dicho, porque además cuando él quiere poner el plato sobre la mesa se la está jugando. Y no puedes ser libre si no te la juegas. Porque si no, eres dependiente de otra persona. Y si eres dependiente de otra persona, no puedes ser libre porque no tienes libertad. Como nosotros de pequeños podemos pensar que somos libres, pero realmente no somos libres porque estamos dentro del dominio de nuestros padres. Y a la hora de eso, de encontrar el propósito, a mí ahora hablándolo me choca más la pregunta si en vez de mi libertad depende de otros, yo diría mi libertad depende de mi propósito. Y yo ahí veo un claro sí. Y estudio psicología con criminología y a nosotros pues nos han explicado que la libertad es nuestra capacidad de tomar decisiones, o sea que somos libres en cuanto podemos tomar decisiones y siempre ante las circunstancias pues decides lo que quieres hacer, pero también que somos seres en relación y que necesitamos del otro. Entonces yo creo que sí, que nuestra libertad depende de los otros, porque tú tomas una decisión pero en base a los demás. Y no considero, es que no sé coger el micrófono, perdón, y no considero que seas, o sea, que no, dejas de ser libre cuando dependes de los demás, sino que al revés. Nosotros vivimos en las relaciones sociales y necesitamos crear vínculos afectivos porque sin las personas pues no podríamos sobrevivir. Entonces, como que lo veo totalmente contrario a lo que ha dicho el compañero. Desde college hemos visto en las mentorías un concepto que es el concepto de proactividad. Creo que en el momento en el que pasa de lavar tenedores a que le den la chaqueta es un simbolismo de que está empezando a agarrar su vida y entonces él empieza a ser responsable de su vida y es por eso que cambia de actitud. En el momento en el que él quiere coger responsabilidades, que es el simbolismo con la chaqueta, empieza a estar como más contento, se le ve más animado, está como más metido dentro del restaurante, muy diferente a cuando estaba lavando tenedores, que le tienen que sacar por fuera para explicarle que aunque él no quiera trabajar en el restaurante tiene unos objetivos y él tiene que cumplirlos. Es más bien como que se mete dentro de lo que es la actividad y al comprender realmente cómo funciona todo, es que a él le entra como esas ganas de coger todo con sus manos y empezar a trabajar en ello. Entonces creo que ahí es cuando realmente se siente libre, cuando agarra la chaqueta y empieza él a actuar por cuenta propia. Yo creo que la libertad... Es que se escucha como doble, perdón. Creo que la libertad en sí no es que dependa de otros, sino que al final, un poco como dice Aristóteles, ¿no? O sea, el hombre nunca va a ser libre porque siempre depende de un cuerpo, está al final como cogido a una entidad o susceptible a lo que el tiempo y el espacio le está condicionando en ese momento, entonces nunca puede ser realmente libre. Por otro lado, creo que todo el mundo, o sea, tienes que vivir en sociedad y al final hay ciertas cosas que tienes que hacer para sobrevivir aquí. Y yo creo que la libertad reside en cómo sobrevives ante los actos que te da la vida. Es decir, si la vida te dice ahora mismo tienes que estar simplemente secando los tenedores, tú libremente puedes decidir si estás mal secando los tenedores porque no quieres hacerlo o te quieres levantar pronto por la mañana porque con tu libertad decides estar ahí. Entonces creo que realmente no reside en las personas, sino que dependiendo de lo que te pone el tiempo o en el espacio en el que estás en ese momento, tú con tu libertad tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con ello. Y yo creo que eso es como el mayor acto de libertad o lo que realmente definiría dentro de todo eso. O sea, como veis, estáis diciendo cosas, algunas contrapuestas, otras simplemente son distintas y abrís ventanas. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Luego no hay la solución correcta, no va de esto. Pero si os parece, si alguien
le apetece participar, es el momento, porque por tiempos vemos que recogemos todo, damos unas palabras y luego seguís hablando fuera, que de esto va la universidad. Me parece que la pregunta es un poco tramposa porque la libertad depende solamente de un otro que es Dios, en el sentido de que, bueno, por lo menos mi entendimiento de la libertad es poder elegir entre cosas buenas. Y como Dios es el parámetro de lo que es bueno, o sea, es como el bien fundamental, hace que todas las demás cosas sean buenas, entonces depende de ese otro, digamos. En la serie por ahí se ve más en que el personaje vive en su esencia, ¿no? O sea, no habla de Dios explícitamente, pero implícitamente sí. Por ahí me fui muy lejos a la filosofía, pero se tenía como esa idea dando vueltas. O sea, libertad es un temazo. Y a mí hablar de la libertad, o sea, me gustaría hablar con cada uno de vosotros y discutir o dialogar sobre la libertad y vuestra experiencia de libertad, ¿no? En vuestras intervenciones me surgían más preguntas. O sea, me surgía la pregunta de si yo me siento verdaderamente libre cuando soy productivo en mi trabajo. Es decir, cuando llego a lo que me pide mi jefe, ¿no? O sea, si yo ser productivo es experiencia de libertad. También me resonaba lo que decíais en cuanto al cuerpo, ¿no? Y me preguntaba si el cuerpo es el límite de mi libertad o si precisamente porque tengo cuerpo tengo la posibilidad de libertad. Y en aquellas experiencias de libertad se han podido dar porque tengo cuerpo y tengo ojos y tengo brazos y tengo boca y tengo una capacidad de comunicación, ¿no? También en cuanto a proactividad, ¿no? Y este propósito, me preguntaba si soy libre cuando cumplo mi propósito o cuando cumplo o descubro el propósito de mi naturaleza o el propósito de mi ser como persona, ¿no? Si hay una diferencia, o sea, si es lo mismo, si yo decido qué es lo que me hace feliz o yo decido qué es lo que me hace libre. Y ante la última intervención, ¿no? O sea, que ha sido como, ya nos has chafado hasta la pregunta del café, me preguntaba de qué forma se concretiza esa divinidad, no ese Dios del que hablas, de qué forma se concretiza en mi día a día para poder decir depender de Dios es la experiencia radical de libertad, ¿no? O sea, entiendo lo que dices y me gustaría como comprenderlo, pero aterrizado desde el punto de vista experiencial. Y en la serie hay una cosa muy, muy interesante con esto, y es, ellos son italianos, de tradición italiana, de familia italiana, son católicos, entonces en muy poquitos momentos de la serie aparece Carmi, el otro protagonista, el que no sale aquí, el exnovio de Rosalía, que cuando no puede más o es incapaz de responder a lo que tiene delante, tiene una estampita de un Jesús de Nazaret, buen pastor, ¿no? Como poniendo ahí delante su incapacidad de respuesta, ¿no? Yo ya no sé qué responder, entonces necesito como una ayuda de lo alto para que resuelva todo este caos en el que he convertido mi restaurante. No sé cómo os vais de aquí. Espero que os vayáis con preguntas y espero que os vayáis inquietos y con ganas de apuntaros al minicurso de la semana que viene, en el que vamos a abordar precisamente cuál es la relación entre la libertad y nuestra relación social o con los otros, ¿no? Como decía esta alumna de psicología. Y damos paso a Cristina, a Gabriela y a Laura para que os cuenten una tercera sesión de este ciclo de la libertad, ¿vale? A ver si os interesa. No somos solamente el último obstáculo a conseguir los créditos, sino tenemos una propuesta que nosotros consideramos de mucho valor, porque no sé si os pasa como a nosotras, que a veces hay preguntas que se nos pegan como en un chicle en el zapato. Yo salgo de aquí diciendo, ay, pues podía haber preguntado esto, podía haber, los que habéis preguntado, dicho algo más, algo menos, y a mí se me ocurre como más tarde, como que lo tengo que ir digiriendo.
Y ahora nos pasa lo mismo con todas las preguntas más provocativas que hemos tenido, nos va a pasar en el minicurso, que vamos a profundizar muchísimo más sobre la libertad, y no queríamos dejar pasar un espacio como más íntimo, más personal, más pequeño, sobre realmente tomarnos un café, literalmente, que ahora no podemos, y conversar, como conversamos con amigos, como conversamos de repente de copas, que un tío te cuenta una cosa que le ha pasado y acabas hablando sobre qué es la libertad y cuándo realmente te sientes libre. Entonces venimos a presentaros la sobremesa Newman, que será dentro de 2 semanas, es decir, Café Newman, minicurso Newman, sobremesa Newman, sobre esta hora, para poder realmente expresar, escuchar, contar la experiencia en mayor intimidad sobre todas estas preguntas que llevamos dentro. Y lo vamos a hacer con todas las temáticas que se vienen en este curso. Entonces, dentro del propio formulario de créditos podéis dar que sí o que no, con total libertad, si queréis participar en esta nueva iniciativa. Entonces, ya la semana que viene en el minicurso os diremos el lugar exacto, pero para que lo tengáis en mente, el 30 de octubre, que os esperamos a todos y esperamos también vuestras preguntas y vuestras historias. Gracias. Bueno, yo os reto a que de aquí al miércoles que viene, si alguno vuelve a casa gritando Love Story de Taylor Swift o cualquier otra canción porque experimenta la libertad, que se cuestione qué es lo que le ha pasado, ¿vale? Que pueda poner nombre y enumerar qué es lo que le ha sucedido para volver contento cuando podría volver cansado o triste, ¿vale? Y lo hablamos el próximo miércoles o en la sobremesa, el siguiente. Gracias. Muchísimas gracias, Chema.